Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, solo tu voz tiene autoridad. Sí, Señor. Si tú das vida, nadie la quita. Si tú cierras las puertas, nadie las abre. Si tú abres las puertas, nadie las cierra. Tus promesas son verdad. Señor, gracias porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros. Quitaste la venda de nuestros ojos, tocaste nuestro corazón. Y cuando las personas no pueden verte, nosotros sí te vemos. Cuando muchas personas no pueden sentirte, nosotros sí te sentimos. Cuando muchas personas no pueden escucharte, Señor, nosotros sí te escuchamos. Mi Señor, bendito sea tu nombre, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de perdón, el único que tiene la autoridad, el poder para perdonar pecados, el único que puede romper el corazón en 1000 pedazos y poner uno nuevo, el único que capaz de enderezar los caminos torcidos de todas las personas. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos. Ojalá que esta mañana Dios hable a su corazón. Vamos a Juan capítulo 4 versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pues para la gloria de Dios, esta tarde estamos festejando pues el Día del Padre, y cualquier pretexto es bueno para alabar a Dios. ¿Verdad que sí? Cualquier pretexto es bueno para escuchar su consejo, y cualquier pretexto es bueno pues para echarnos un taquito. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, pues mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 4 versículo 1. Este mensaje se llama Jesús, el agua viva. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y tú dile: ¿ya tomaste de esa agua? Porque no sea que solamente hayas tomado Epura, Santorini, Bonafón, o que tú digas: no, pues yo no tengo ni Bonafón, ni Santorini, ni Epura, yo tomo, unos toman de aquí del Pozo de San Miguel, que dicen que está muy buena, pero pues Jesús es el agua viva. Mira, vamos a Juan capítulo 4 versículo 1 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Me pones la imagen número 1, por favor? Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, esta es la antigua Palestina. Y si tú puedes observar, dice en el versículo 1 que Jesús escuchó, no me vayas a quitar la imagen, que las personas decían que él pues bautizaba más discípulos que Juan. Aunque la escritura aclara que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y nos dice en el versículo 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mira, es decir, él se encontraba en la parte sur. La parte de abajo, mira, ahí está Judea. Y entonces el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y mira, si tú puedes ver, ahí está Judea, él se dirigía al norte y tú puedes ver que al norte está Galilea. Entonces tenían pues 3 opciones. Aquí solamente están dibujadas 2. Una de ellas era irse derechito y pasar por Samaria. Otra opción pues es la flechita azul, mira. Es irse a la derecha a Jericó, de ahí cruzar el río Jordán, irse al norte, volver a cruzar otra vez al río Jordán, rumbo a Nazaret para poder llegar a la región de Galilea. Había otra opción tercera, ¿cuál? Irse al lado izquierdo y pasar toda la costa. Entonces dice el versículo 4 que él tomó la más cortita, pasó por Samaria. Y en el versículo 5 dice que llegó a una ciudad, ahí está bajito, mira, a un lado de la letra de la palabra Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y nos da algunos datos. Dice que en ese lugar pues hay una heredad que Jacob, ¿te acuerdas de Abraham, Isaac y Jacob? Pues que Jacob le dio a su hijo José. ¿Te acuerdas de José el soñador? Pues ahí está. ¿Me pones Juan 4:6, por favor? Y miren lo que sucedió con Jesús en el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Esos pozos que hasta la fecha hay en muchos lugares. Pues desde esos años, mi querido hermano, hasta el día de hoy se usan mucho los pozos. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y dice la escritura que era como la hora, ¿qué? La sexta. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Y mira, mi querido hermano, yo aquí hice una diapositiva para que tú te des una idea, porque el uso horario de los judíos pues es diferente a nosotros. Nosotros decimos, ya son las 9, es hora de levantarnos. ¿Verdad que sí?
¿Por qué se ríe? Ok. Mira cómo lo manejaban los judíos. Ahí está, mira. El día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Para los judíos, la primera hora, pues era la hora que salía el sol, a las 6 de la mañana. La tercera hora eran las 9 de la mañana. Y yo adjunto en azul unos datitos que de repente cuando estamos leyendo la escritura nos dice, por ejemplo, la tercera hora, 9 de la mañana, la hora en que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, acá en el libro de Hechos, por ejemplo. Dice, a la tercera hora. O cuando Jesús fue condenado. Y dice la escritura, fue a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. La sexta hora, ¿qué horario según nosotros es? A las 12 del día. La novena hora, a las 3 de la tarde, momento de la muerte de Jesús en la cruz. Undécima hora, 5 de la tarde, cercana a la puesta de sol, o cuando se menciona en la parábola de los obreros de la viña. Aquellos que llegaron al último y que pensaban los que habían llegado primero, cuando les pagaron su denario, su salario completo, dijeron, ay, pues a mí me van a dar más. Pero no. ¿Sí te acuerdas? Ok. Ahí está, mira. Y la 12ª hora, 6 de la tarde, fin del día laboral y la puesta de sol. Entonces, la escritura dice que Jesús, regresa por favor ahí donde estábamos, al 4:6, estaba cansado del camino. Esto es interesante notarlo, mi querido hermano, porque 100% Dios y 100% hombre. Si se cansaba, cada golpe lo sintió. Cada maltrato, cada humillación, cada persecución por parte de los fariseos, de los escribas y saduceos. Es importante notarlo. Estaba cansado, se sentó junto al pozo y eran las 12 del mediodía. Mis queridos hermanos, allá en el oriente es costumbre, bueno, en ese tiempo, pues mucho más, ¿verdad? Ahora ya el agua, pues mucha ya está entubada, hoy en día. Pero en aquel tiempo era la costumbre que las mujeres salían en grupos numerosos para sacar agua. Iban de a montón. Claro que unas se caían mejor que otras, iban en grupitos de 3, de 4, de 5 o de 6. ¿Verdad que sí? Ok. Y era costumbre, ¿sabes qué? Que iban tempranito en la mañana, tempranito, o ya tardecito. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes cómo cala el sol aquí? Pues imagínense en el desierto. Entonces, la razón por la que iban o bien temprano o bien tarde, pues era los rayos del sol. Entonces, dice la escritura en el versículo 7, me pones el versículo 7, que vino una mujer sola a las 12 del mediodía, cuando el sol más quema. ¿Y qué nos indica eso? Pues varias cosas, mis queridos hermanos. Si todas las mujeres iban de a montón y ella iba sola, pues para empezar que no tenía muchas amigas. Eso, ¿verdad? Y sabes una cosa, mi querido hermano, eso era muy común cuando la mujer era considerada pecadora o sinvergüenza. ¿Sí? Era común que todos o todas se apartaran de ella. Otra cuestión, mis queridos hermanos, es, ¿te acuerdas a dónde llegó Jesús? Cerca de Samaria, a una ciudad llamada Sicar. ¿Verdad que sí? Ok.
Otra cuestión era que la ciudad de Samaria pues tenía sus propios pozos, hacia afuerita de la ciudad. Y el pozo de Sicar estaba aproximadamente a casi 1 kilómetro de distancia. Es decir, pues ella no sacaba agua de ahí luego, sino que tenía que caminar casi 1 kilómetro en el rayo del sol para sacar agua. No lo dice la Escritura, pero piensan los teólogos que era porque tenía prohibido sacar agua de los pozos de Samaria. Entonces mira, en el versículo 8 nos dice que sus discípulos, los discípulos de Jesús, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y en el versículo 9, esto te lo tengo que explicar, mi hermano, porque hay muchos detalles que tenemos que entender de la Escritura para poder comprender lo que está pasando. ¿Verdad que sí? Ok. Miren el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, no tienen ningún tipo de asunto, negocio, amistad, ninguna cosa entre ellos. Dice la NTV que incluso se sorprendió la mujer de que Jesús hablara con ella y mucho más que le pidiera agua para beber. Y dices tú, bueno, ¿y por qué no tenían ningún tipo de trato? ¿Por qué no tenían trato? ¿Por qué no se llevaban entre ellos? Por esto me pones la diapositiva número 2, por favor. Te voy a contar rapidito. ¿Te acuerdas de David? ¿Quién siguió después de David como rey? Salomón. Y Salomón pues era el hombre más sabio después de Jesucristo. ¿Te acuerdas que cuando ya era viejo, qué pasó? No vas a decir tú, pues le salieron canas. No, mi hermano. Cuando ya era viejo, dice la Escritura, se desvió su corazón por tantas mujeres que tuvo. Y entonces Dios fue la causa que partió a Israel en dos: Israel del norte e Israel del sur. Acá en Israel del sur solamente se quedó la tribu de Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus se fueron al norte. Ok. En el año 720, los asirios, es decir, ya eran 2 reinos diferentes, el mismo pueblo, pero 2 reinos diferentes. Entonces, en el 720, los asirios invadieron Israel del norte. Su capital era Samaria y lo conquistaron. ¿Qué fue lo que pasó en ese año 720 cuando invadieron el Israel del norte? Pues se llevaron cautiva a casi toda la población. Se la llevaron y la pusieron a vivir en Asiria y en las ciudades de los medos. ¿Y sabes qué pasó? Que toda la gente que se llevaron a otros pueblos, mira, lo que pasó fue que se mezclaron con ellos. Sus hijos se casaron con sus hijas y sus hijas se casaron con sus hijos. Copiaron sus costumbres, adoraron a sus dioses y se olvidaron de su lengua. Muchas cosas pasaron. Y al mismo tiempo que se llevaron a la mayoría de la población,
trajeron a Samaria a mucha gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat, Sefarvayim, y también los habitantes que se quedaron en Samaria inevitablemente se mezclaron con ellos y también copiaron sus costumbres y adoraron a sus dioses. Entonces, para los judíos, pues era un pecado imperdonable. De hecho, hasta hoy, cuando un judío o una judía se casa con alguien que no es judío, ¿qué crees? Que la familia festeja su funeral. No sin antes correr al judío o a la judía que anda con un gentil. Hasta la fecha le llaman ellos de esa manera. Entonces, era un pecado hace 2720 años, era un pecado gravísimo. Hoy todavía lo es. Entonces, mira la diapositiva número 3. Eso le pasó al Israel del norte. Ahora mira lo que le pasó al Israel del sur. ¿Por qué conquistaron y arrasaron Samaria? Por desobediencia, mi hermano. Y cuando tú estás en el Antiguo Testamento y tú estás viendo lo que le pasó al Israel del norte, cosa tristísima, tristísima. Dices tú, pues yo creo que ya el Israel del sur ya entendió. Es lo que podemos esperar. ¿Pero qué crees? Que no. Siguieron igual. Y por eso, por desobediencia, en el año 586, ¿cuántos años pasaron? Más de 100 años portándose mal. En el 586, ¿te acuerdas que los años van abajo? No es como ahorita, que vamos hacia arriba. No, ellos iban hacia abajo. Ajá. En el 586, el Israel del sur, su capital era Jerusalén. ¿Qué tribus eran? Benjamín y Judá. También fueron conquistados. Sus habitantes, esto es importante que lo notes, los habitantes de ahí de Judá fueron deportados, se los llevaron a Babilonia. ¿Te acuerdas de Daniel? Sadrach, Mesach, Abednego, ¿te acuerdas? Ok. Fueron deportados a Babilonia, pero no perdieron su identidad. Se mantuvieron firmes en su idioma, en sus costumbres, y siguieron siendo fieles a Dios. ¿Sí te acuerdas que a Daniel le querían dar sus bistezotes? ¿Sí te acuerdas? Y la comida, pues, de ahí de Babilonia, ¿te acuerdas? Que Daniel dijo, no, a mí mejor unas lechugas y unas manzanas. ¿Sí te acuerdas? Ok. Fíjate bien, mi querido hermano. Ellos se mantuvieron fieles en su idioma, sus costumbres y su fidelidad a Dios. En los días de Esdras y Nehemías, los exiliados volvieron. Esa historia de Nehemías, ¿te acuerdas cuando estudiamos primera y segunda de Tesalonicenses? Que nos fuimos a Daniel y vimos la profecía de las 70 semanas. Esto ya lo vimos. En los días de Esdras y Nehemías, los exiliados, ¿te acuerdas cuánto tiempo se los llevaron allá a Babilonia? 70 años. ¿Sí te acuerdan? ¿Te acuerdas que Daniel estaba leyendo Jeremías 25 y dice, son 70 años? Y dice, ya se cumplieron. ¿Sí te acuerdas qué hizo Daniel? Se puso a orar. A orar. Es decir, no dijo, ya son 70 años, pues que Dios le haga como pueda. No, se puso a orar para que se cumpliera la voluntad y el propósito de Dios en la vida de Israel. Entonces, en ese tiempo, los exiliados volvieron a Jerusalén por la gracia del rey de Persia. ¿Te acuerdas, Artajerjes? Y cuando quisieron empezar la reconstrucción del templo, los samaritanos, los de las otras 10 tribus, que ya se habían mezclado,
Mira, vinieron a ofrecer su ayuda, pero los judíos dijeron, no, eso lo tenemos que hacer solamente nosotros. Entonces, cientos de años de rivalidad. ¿Te acuerdas cuando fueron por Asiria? En el 720. O sea, tenían más de 700 años siendo rivales. Y en tiempos de Jesús seguían de la misma manera. Vea Juan 4:9, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje? Jesús el agua viva. Mira en el versículo 9. Por eso es que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si tenemos más de 700 años de pleito. A mí se me figura, ¿te puedes imaginar que México juegue contra Estados Unidos en el Mundial? Te voy a decir una cosa. Si México pierde con Brasil, pues no sientes feo. Si pierde con Francia, es más, hasta con Honduras. Pero que te gane Estados Unidos, dices tú, no. Pues yo me imagino que así, mi hermano. O peor tantito. Entonces es por eso que la mujer samaritana dice: oye, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, dice, pues cientos de años, no tenemos ningún tipo de trato. Versículo 10, mira lo que le dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y quiero que te concentres en esta palabra don de Dios, que la Reina Valera traduce de esa manera, como don. Es griego dorea y quiere decir regalo, presente, 100% gratuito. ¿Me pones esta misma cita en versión NTV, por favor? Mira cómo dice la NTV. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces, mi querido hermano, el don de Dios es completamente gratuito. La salvación no tiene costo, mi querido hermano. ¿Cuántas veces han oído ustedes? Si no diezmas, eres maldito. Si no diezmas, te vas a ir al infierno. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Yo muchas. Bueno, ahora en el YouTube o en el Face, ¿verdad? Mis queridos hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto diezmó el ladrón de la cruz? Que Jesús le hubiera dicho: oye, de ahí de lo que te robaste, ¿no tendrás algo guardadito? Porque mira, pues yo ahorita se lo tengo que llevar a mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjate por ahí si está tu esposa, uno de tus ayudantes, y dile: oye, pues ahí de lo que tengas en casa, tráemelo, pero tráemelo en efectivo. Ahí déjamelo con el apóstol Juan. Bueno, no es apóstol, mi discípulo. Juan, cuéntalo bien. ¿Cuánto diezmó, mi querido hermano? ¿Cuánto te gusta que haya diezmado Lázaro?
Pues si se andaba peleando las migajas con los perros en la entrada de la puerta del rico. ¿Cuánto diezmó? ¿Cuántas migajas diezmó? Mi querido hermano, ¿me pones por favor la diapositiva número 4? La salvación, el don de Dios, no tiene costo, mi querido hermano. Absolutamente. Nosotros damos, ofrendamos, porque entendemos que se paga renta, que se paga luz, que cuando yo voy a la gasolinera, mi querido hermano, no le digo, me llena el tanque por favor y deme su nombre porque me voy a echar 7 ayunos por usted. No, mi querido hermano, no. Yo cuando voy a la carnicería no le digo, pues anóteme su nombre, voy a hacer una cuarentena por usted. No, mi hermano. Nosotros aportamos porque entendemos. ¿Sabes una cosa? Hay solamente 2 motivos por los cuales la camioneta se mueve. El primero es, 3. El primero es ir a predicar. El segundo es ir a comprar comida. Y el tercero es visitarlos a ustedes mismos. Por esos 3 motivos. Mira la diapositiva número 4. ¿La salvación no tiene costo? No, mi querido hermano, no tiene costo. Es un don de Dios. Gratuito. Gratuito. Mira Romanos 3:24. Siendo justificados, declarados inocentes gratuitamente. Esa palabra es casi la misma, nada más traducida al castellano se le aumenta la N, dorean. Ahí está, mira, gratuitamente, griego dorean, sin costo alguno, de balde, sin motivo, sin razón. Fuimos declarados inocentes sin motivo. Sin motivo. Porque Dios le plació darnos vida eterna. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el pago, la redención, fue Cristo Jesús. Apocalipsis 21:6, ahí está, mira. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Increíble, ¿verdad que sí? Mira Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Te fijas qué tiene que hacer la iglesia? No el pastor, porque el pastor no tiene tiempo, y cuando tiene tiempo ya está cansado, y ya tenemos la lengua de fuera. No el pastor, la iglesia, mi querido hermano, la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿La salvación no tiene costo? Ninguno. Mi querido hermano, regresa a Juan 4:10, por favor. Ninguno, mi querido hermano. Si tú das, gloria a Dios, mi querido hermano. Y si tú no das, también gloria a Dios. Damos gracias por los que tienen capacidad de dar y también damos gracias por los que no tienen capacidad de dar. Porque todos vamos en diferente proceso. Dios trata con unos a base de enfermedades, con otros a base de necesidades. Imagínate que el que está pasando necesidades, estemos friegue y friegue, hermano, tu diezmo, hermano, tu ofrenda, hermano, yo veo que no te arrimas. Hermanos, tiene que haber una conciencia
Aquí no pedimos, pero no podemos irnos también al extremo de no participar, no dar, no aportar. Porque cada que tú aportas, mi querido hermano, es para darle la gloria a Dios, para visitar más personas, para apoyar más personas, para mantener la iglesia, para ir y venir en la obra de Dios, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Así te lo digo yo. Entonces mira, mi querido hermano, le dice Jesús, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11. Pero entonces la mujer ve las cosas de manera física. Mira, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor? Mason en el griego, más grande, más importante, superior a nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Impresionante, mi hermano. ¿Cuántos vasos de agua tomamos diariamente? Pues por lo menos 8. Yo, por ejemplo, en tiempo de calor, hasta unos 13 vasos. Yo tomo mucha agua. Por ejemplo, ahorita, pues hace como más frío, unos 7, 8 vasos de agua. Pero ¿qué crees? Cuando me levanto, lo primero que hago, ¿qué crees que es? Darle gracias a Dios. Ay, qué espiritual me resultó mi hermano. Pero sí, mi hermano, no te equivocas. No te equivocas. Bueno, lo segundo, mi hermano. Lo segundo que hago es tomarme un vaso de agua. Tomar un vaso de agua. ¿Y a poco no es verdad que cada que tomas agua, al rato quieres más agua? ¿No es verdad? Pero mira, impresionantes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que toma de esta agua, dice, cada rato necesita seguir tomando más agua. Pero, si yo te doy de beber el agua de vida, no te va a dar sed jamás. Mi querido hermano, ¿cuántas veces tú estás estudiando una profesión y dices, ya cuando salgan, ya voy a ser bien feliz porque pues ya salí? ¿Qué crees, mi hermano? Te gradúas, te dan tu título, felicidad 15 días, y después de 15 días regresa la tristeza. ¿Sabes qué me pasaba a mí cada que compraba un carro nuevo? Fíjate, yo me compraba un carro nuevo al que me alcanzaba, pero pensaba en el otro. O sea, me compraba uno porque decía, pues para este me alcanza, pero yo pensaba en el otro. Cada que compraba el carro, me encantaba el olor a nuevo. Dura como un mes y medio, 2 meses, el olor a nuevo. Felicidad, 15 días. Y después, hasta el otro carro nuevo, felicidad, 15 días. Cuando tú estás de novia o de novio, dices tú, ay, no manches,
Estoy con ella 3 horas. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Imagínate estar con ella todo el día y toda la noche. Me voy a morir. Voy a enloquecer de tanta felicidad. ¿Qué crees? Que te casas y no es así. No es así. ¿Qué sucede cuando tú dices, cuando tenga mi casa, voy a ser bien feliz? Es que pago renta. No, ese ya hasta me cae gordo. Cada mes, viene y viene y viene. Y Dios te bendice y tienes tu casa. Felicidad. 4 meses. Y ya después, el mismo vacío. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Si verdaderamente bebemos del agua que es Cristo, si tienes comidita, le das la gloria a Dios. No hay mucha comidita, le das la gloria a Dios. ¿Tienes buenos ingresos? Le das la gloria a Dios. ¿No tienes buenos ingresos? Le das la gloria a Dios. Estamos sanos, gloria a Dios. Estamos enfermos, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Cuando tú bebes de esa agua, no de la física, porque esa te quita la sed por un tiempo nada más. Cuando bebemos de nuestro Señor Jesucristo, nos llenamos para siempre. No nos vuelve a dar sed. Esté como esté y pase lo que pase. Bueno, aunque México pierda en el mundial, me sentiré mal, pues unos 2 minutos. Porque ya luego vuelvo a la realidad y digo, pues si apenas juegan, pues ¿qué quieres hacer? Pues, mi hermano, pues ni modo que ganen el mundial. También no exageres. Claro que sí. Si tú el miércoles dices tú, pues voy a hacer botana, voy a invitar al pastor. Pues sí puedo ir. Pues claro. Pero eso no se supone que va a ganar el mundial. Pues claro que no. Versículo 14. Mas el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 13, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, en el griego, en el original, que brote, que burbujee para vida eterna. Versículo 15. Y la mujer, insistiendo en las cosas físicas, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y no venga hasta acá a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí está la razón, mis queridos hermanos, por lo cual ella no tenía muchas amistades. ¿El por qué? Iba sola. Imagínate 5 maridos. Yo le hubiera dicho, ay, chiquita. 5 maridos. Aquí está la razón por la cual iba sola y en el rayo del sol, por lo cual no se le permitía sacar agua del pozo fuera de la ciudad y por lo cual tenía que caminar casi 1 kilómetro de distancia. Es decir, era una persona que se había equivocado mucho. Mis hermanos, ¿quién no se ha equivocado mucho? Todos, mis queridos hermanos.
Yo era uno de esos. El alcohol, la droga, el robo y muchísimas otras cosas más. Ella era una persona que no tenía valor alguno ante los ojos de las personas. ¿Me pones la diapositiva número 5, por favor? Ahora, esta diapositiva yo te la acabo de poner hace poquitito. Hace poquitito. Y yo te decía que originalmente las cartas del Nuevo Testamento se redactaron con un estilo de escritura continua llamado uncial. Y las cartas, por ejemplo, como esta que estamos leyendo, como esta carta de Juan, estaba toda escrita con mayúsculas, toda, no había minúsculas. Y ese estilo uncial eran todas letras mayúsculas de forma cuadrada o redondeada. No tenían signos de puntuación y mucho menos separación de capítulos ni versículos. El Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos por un rabino judío llamado Natán en 1448. Las divisiones de capítulos fueron desarrolladas por Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en 1227. Y la Biblia inglesa Wycliffe, en 1382, fue la primera Biblia en usar este modelo de capítulos, pero no fue sino hasta 1555 Robert Stefano fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos. Y en 1560 salió la Biblia de Ginebra, así como la Biblia que tenemos todos en casa. Ahora, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Porque acuérdate que el Evangelio de Juan era una sola pieza. Nada más, pues se acababa el papiro, eran rollos de papiro. Por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos, mi querido hermano, si sacáramos los papiros serían como 100 metros de papiro. Entonces el Evangelio de Juan era solamente un rollo. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿por qué te digo esto? Hace poco, cuando vimos el mapa para llegar al cielo, ¿te acuerdas? Hablamos de Nicodemo. ¿Sí te acuerdas? Juan, capítulo 3, pero por eso te estoy diciendo que antes no había división, ni de capítulos, ni de versículos, ni signos de puntuación, ni nada. O sea, todito iba junto. ¿Sí me entiendes? Apenas unas líneas antes de la mujer pecadora, de la de los 5 maridos, de la samaritana, nos habló de Nicodemo. Apenas unas líneas antes. Y la Escritura dice que es Nicodemo un principal entre los judíos. Y dice la Escritura, bueno, que Nicodemo era fariseo, es decir, de las personas más importantes en el pueblo de Israel. Era miembro del Sanedrín, las 70 personas más importantes que gobernaban en ese momento Israel. Nicodemo, mi querido hermano, era de los más adinerados, los mejor preparados. De hecho, solo eran 6,000 aproximadamente del pueblo de Israel. Nicodemo pertenecía, puedes ir a Juan 3:2, por favor. Nicodemo pertenecía a la crema innata del pueblo de Israel. Es decir, ese sí era de las torres y de las altas torres y torres. Ese sí, mi querido hermano. Y quiero que pongas atención en esto.
Acuérdate que es una sola pieza, no hay divisiones. Para nosotros sí hay divisiones, porque ya la escritura la conocimos de esta manera, pero aquí no hay divisiones. Antecitos de la mujer adúltera o samaritana, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y quiero que te concentres en la primera parte de este versículo. Nicodemo buscó a Jesús. No dice la escritura que Jesús haya buscado a Nicodemo. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Que aquí podemos ver el corazón de Dios. Nicodemo, adinerado. Nicodemo, importante, influyente. Jesús simplemente predicaba y predicaba y predicaba, porque el evangelio es para todos. Pero Jesús no buscó a Nicodemo. ¿Puedes ir a Juan 4:4, por favor? En cambio, Jesús, al que sí buscó, mi hermano, fue a mí. A mí sí me buscó. A la que sí buscó, mi querido hermano, fue a la sinvergüenza. Mira Juan 4:4. Y le era necesario. ¿Me puedes pasar, por favor, la imagen número 1? ¿Te acuerdas que había 3 caminos? 3 caminos. Él podía agarrar a mano derecha, cruzar el río Jordán. O podía agarrar a mano izquierda e irse por la costa. O pasar por Samaria. Un pueblo que se mezcló con otra raza. Israel. Un pueblo que se olvidó de su cultura, que se olvidó de su Dios. Y dijo él: me voy por Samaria. ¿Regresas ahí a Juan 4:4? ¿Jesús buscó a la sinvergüenza? Sí, mi querido hermano. Ahora, te voy a decir una cosa. Claro que no todos decimos: ay, pues yo tuve 5 mujeres. Ay, yo tengo un... No, todos de una manera o de otra hemos sido igual de sinvergüenzas. Tal vez algunos más, yo era más. O tal vez algunas de ustedes más. Y le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra que la Reina Valera traduce como necesario es griego dei. ¿Sabes qué quiere decir? Obligatorio, conveniente. Era su deber. Tenía necesidad de ir a Samaria. Era preciso pasar por Samaria para ir a buscar a la sinvergüenza. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Mis queridos hermanos, aquí podemos ver el corazón de Dios. ¿Cuántas veces tú has sentido no valer nada? Yo le provocaba miedo a la gente, pero también le provocaba asco. También.
Y el día que yo clamé el nombre de Dios, no me dijo, ay, pues mira, pues échale ganas unos 2 años. Échale ganas y pues límpiate un poco. Mira tanta mugre y porquería. Ya luego te vienes. No, mi querido hermano. Él ese día me abrazó, limpió mis lágrimas y me perdonó. Cuando tú ves esto en la Escritura, mi querido hermano, es casi como tocar el corazón de Dios. Estamos estudiando 1 Corintios y vamos a llegar a lo más vil y menospreciado. Eso somos nosotros. Eso. Unos más sinvergüenzas que otros. Sí, mi hermano. ¿Puedes ir a Juan 5:28, por favor? ¿Sabes una cosa? La Biblia enseña solamente 2 caminos. Solamente 2 caminos. Solamente 2 caminos. Si tú vives ya bajo el gobierno de Dios, gloria a Dios. Pero si tú sigues siendo el mismo sinvergüenza, por algo estás aquí, mi hermano. Por algo estás aquí, mi hermana. Toma de esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí está con una sinvergüenza y tú estás viendo qué tipo de sinvergüenza. De corazón retorcido, de corazón vacío, y le era obligatorio. ¿Te acuerdas de Bartimeo? En el original quiere decir hijo de maldición o hijo de perdición. Y cuando Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se voltea y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo servir? Dios, mi querido hermano, te anda buscando a ti. A mí me halló hace 13 años y ha sido el mejor camino de paz, de reposo, de amor, de cambios, y todos buenos, todos buenos. Te anda buscando a ti. Sí, mi querido hermano, la Biblia enseña 2 caminos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, son palabras de Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno, mira, saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué crees? Que Dios nos da la capacidad de hacer lo bueno cuando tomamos de esa agua. Cuando la gente está muerta, no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Por eso dice 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, al que me dio el poder, al que me dio la capacidad, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira, los que hicieron lo bueno, los que bebieron de esa agua. Ahora dices tú: ¿y cómo se bebe de esa agua? Oh,
Muy sencillo. Reconoce delante de Dios que tienes un corazón perverso, inclinado al mal, que tus pensamientos son retorcidos. Así puedes beber de esa agua. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Jesús. Tiene muchos nombres. En el Antiguo Testamento: Dios de amor, Dios de misericordia, Jehová, Yahvé, Dios de luz. Muchos nombres. Y pídele perdón. Reconoce que así como la mujer samaritana anduvo perdida en el mundo y buscando lo que no se le había perdido, así tú reconoce delante de Dios que tienes un corazón inclinado al mal y dile: dame de beber de esa agua para que mi alma pueda quedar saciada. Porque solamente hay dos caminos, mi querido hermano. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, tú mueres y antes de 5 minutos estás delante de nuestro Señor Jesucristo, o estás para siempre en el infierno. Tú no debes ir a parar a ese lugar, porque por eso estás aquí. Porque Jesucristo te quiere dar de beber de esa agua viva, para que jamás vuelvas a padecer de sed. Mira, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Puedes ir a Hechos 2:38, por favor? Ese don gratuito de Dios, tiene que ver con el arrepentimiento. Mira lo que dice aquí en Hechos 2:38. Pedro les dijo, es la primera predicación del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora quiero que te concentres en esta palabra de arriba: arrepentíos. Metanoeo en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Pensar diferente, cambiar de actitud, cambio de vida, dar la espalda al pecado. Eso quiere decir arrepentirte. Quiere decir cambiar de dirección, es decir, no caminar el mismo camino de antes. El don gratuito de Dios tiene que ver con el arrepentimiento. Yo me acuerdo, mi querido hermano, hace 13 años que yo le decía: Señor, si tú existes, ya no quiero ser la misma porquería de persona que he sido hasta hoy. Lo repetí 1 hora, tal vez más. Una vez yo me acuerdo que en Acapulco dijeron: ¿y ustedes creen en los milagros? Y yo me levanté y le dije: sí. Y me dicen: ¿usted ha visto uno? Digo: sí. El mío. Jamás volví a ser la misma persona de antes. Esa es el agua viva, mi querido hermano. Esa es el agua viva. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, cuántas veces pensamos que el pecado más grave es drogarte? ¿Cuántas veces pensamos que el pecado más grave es el asesinato? ¿Cuántas veces pensamos que el pecado más grave es el robo, es la mentira? ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué? Todos esos pecados y más, el adulterio, la fornicación,
si tú has sido golpeador de mujeres, de hijos, prostituta, lo que sea, todos esos pecados tienen perdón de Dios. Todos. Pero hay un solo pecado, uno solo, que ese no tiene perdón de Dios. ¿Sabes cuál es? El rechazo del Hijo de Dios. Ve a Juan 4:13, por favor. Ese es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Por eso es necesario que tú le abras tu corazón, que tú clames. ¿Por qué? Porque vas a cambiar el destino tuyo, el de tus hijos y el de tus nietos para siempre. Para siempre, mi querido hermano. Mira Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Puedes ir al 25, por favor, del mismo capítulo? Después de una conversación bastante interesante que tiene con la misma mujer, mira lo que le dice ella en el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Salvador, el que va a perdonar todos los pecados, el único. Cuando Él venga, dice, nos va a declarar todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy. Él es, mi querido hermano. Busca a Jesús de todo tu corazón, de todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Y si metió su mano a la basura por mí, ¿qué no va a hacer por ti? Tú estás viendo, increíble. Le era obligatorio pasar por Samaria, por lo más cercano a una prostituta. Le era necesario. Ve a Juan 14:6, por favor. Mira palabras de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi querido hermano, tú puedes ir a tu casa con las mismas cargas, las mismas preocupaciones. El día de hoy tú puedes irte a casa igual, con las mismas luchas, y seguir luchando tú solo, por ti y por tu familia. Hoy puedes irte a casa y no tener la seguridad a dónde vas a ir el día que mueras. Puedes irte a casa hoy de esa manera. Pero también hoy te puedes ir a casa dejando tus cargas, dejándoselas al Hijo de Dios. También hoy te puedes ir a casa aceptando y bebiendo de esa agua de vida. Hoy tú te puedes ir a casa y nunca más luchar solo, ni estar solo el resto de tu vida, sino con el Hijo de Dios a tu lado. Hoy tú te puedes ir a casa estando seguro. ¿Dónde? Pasarás la eternidad. Mis queridos hermanos, este lugar, aquí vivimos nosotros. Si tú tienes alguna duda, la que sea, no dudes en hablar, porque puede ser que estemos hablando de tu vida eterna, tu vida eterna. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda
pueda sensibilizar el corazón de los que no viven bajo el gobierno de Cristo. Ojalá. Vamos a orar, Dios de Abraham.